comienza en negro sobre blanco la cuarta y última media hora de la conversación mantenida con Antonio Gala y Jesús Quintero a cuento de este libro 13 noches, publicado por Planeta. La cuarta y última media hora porque hace 7 días emitimos las 2 primeras medias horas de este programa. Don Antonio, ¿ha leído usted las memorias del director de cine norteamericano Huston? No. Se lo pregunto. ¿A qué se parece usted, precisamente? Muchísimas gracias. Vamos, no se puede usted imaginar lo que le agradezco esto, ¿Se parece? porque es uno de los santos de mi santoral. Pero bueno, yo se lo preguntaba porque en ese libro Huston decía que si volviera a nacer y le fuera dada una segunda oportunidad, hay 4 cosas que había hecho en esta vida que no volvería a hacer. Esas 4 cosas eran las siguientes. 1, pasaría, dijo, más tiempo con mis hijos. 2, no me gastaría el dinero antes de ganarlo. 3, bebería vino y no licores. Y la 4, no me casaría por 5ª vez. Cosa que hizo, por cierto. ¿Qué le parecen a ustedes? A mí me parece bien, salvo que yo en realidad bebo bastante poco, no tengo hijos, no me he casado ninguna vez y no sé, no serían otras tengo cosas. entendido, ha tenido usted 4 parejas y una 5ª que casi lo fue, o 3 parejas y una 4ª que casi lo fue. Al menos eso se lee en el libro, Jesús, ¿no? Sí. Ya, pero no eran bodas. Bueno. La boda, el matrimonio, la certificación, el juez, el sacerdote, lo que sea. Eran lunas de miel. Mucho. Lunas de miel, es la expresión que utiliza. Bueno, sí, lunas de miel he tenido bastante más de 4. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, por pues te supuesto. mintió, porque en el libro dice 4. No, no, bueno, pero es que desde el libro han pasado unos años. Ah, bueno, los años. Claro. Pero si en el... Pero, don Antonio, si en el libro dice usted, y luego en una entrevista que salía del libro y que publicó el Magazine del Mundo, lo ratificabais, que tú ahora estás como un pino plantado en eso del amor, que ya no hay amores en tu vida. Bueno, parece que sí lo ha sabido, ¿no? Siempre hay alguno. No se dice la verdad en todas las entrevistas y yo no tengo por qué hablar además de mis parejas en una entrevista de un periódico. ¿Por qué? No, pero sí he amado y he sido amado. No siempre estuve solo. Puede que ahora esté solo, pero no siempre lo estuve. En el libro dices que los celos al amor le sientan bien y también dices que en cierta ocasión estuvieron a punto de matarte por celos. Sí, en 2 ocasiones. En 2. La segunda debe ser también posterior al... No, en 2 ocasiones. Una por estrangulamiento, que me hicieron polvo la epiglotis. Pero eso a lo mejor buscaban el placer, como en la película Instinto Básico y como hacía el suyo. Kennedy con Marilyn Monroe, ¿no? No, ha dicho que le hicieron polvo. No, que me hicieron, no que me echaron un polvo aquí. Que me hicieron polvo la glotis. Y el otro fue un atentado en Pastrana, me pegaron 3 tiros. Por celos. Solo me dieron 1. Bueno, entonces, ¿cómo puedes decir que al amor le sienta bien los celos? Pero los celos, estamos hablando de celos, es decir, no hay motivo. Si hay motivo se llaman cuernos. Pero... los celos, ese deseo de exclusiva que el amor tiene y la amistad no. Por eso la amistad es más perfecta que el amor. Por eso yo he definido al amor como una amistad con momentos eróticos, que sería el amor perfecto. El amor no. El amor desde que aparece maneja la palabra interés. Alguien te interesa. Se enciende una luz sobre alguien y ese alguien te interesa. Y ese alguien lo quieres con absoluta posesión y en exclusiva. Y de ahí nacen los celos. Esa persona mira para otro lado, mira para arriba, sigue amando a sus padres, a sus primos, a sus amigos, y ya empiezan los celos. Pero hay algo en lo que, en las entrevistas que dieron pie al libro, Jesús disiente de ti, Antonio, y yo estoy de acuerdo con Jesús. Incluso crea uno de los momentos de mayor tensión. Tal vez cuando le dije, señor Gala, el desierto es demasiado largo para un solo camello. No, pero porque porque tú eres promiscuo. Por la infidelidad, por todo. Él es promiscuo, ni infidelidad ni nada. Usted decía que es monógamo sucesivo. Soy monógamo sucesivo, pero bueno, entonces la promiscuidad no tiene nada que ver con la monogamia. Pero tú defiendes la posesividad. Yo defiendo la posesividad, pero vamos a ver primero. A mí me gusta mucho aquel poema de Agustín García Calvo, que luego lo cantó Amancio Prada, Libre te quiero. Sí, a mí me gusta el amor así. Libre quiero a mis mujeres y quiero que mis mujeres me dejen libre. A mí me parece por lo que dices en el libro, perfecto, pero hay una cosa primero que es imprescindible aclarar. Si uno es amado o uno es amante. Aquí nacemos ya con los papeles repartidos. Fundamentalmente uno es amante o fundamentalmente uno es amado. ¿Y tú qué eres? Bueno, yo he querido durante mucho tiempo, hasta que inventé ese jueguecito, he creído que yo era el logos del amante. Que cuando en la mente divina se creó el arquetipo del amante, era yo. Probablemente no era así.
El amante es el que tiene mejor prensa y por tanto yo me afilié a lo del amante. Me parece que yo he sido amado. Entonces, he sido amado y ahora procuro que el amado tenga mejor prensa que el amante, que ya está bien de amantes y de los sacrificios del amante. El amante es un gruñón, pelmazo, y es el que aspira a la exclusiva. Es el que quiere tener la posesión. Quiere tener al amado en un puño, para él. Ah, eso no. Pero eso no tiene nada que ver con lo que dice él. Él es que pone cuernos. Es decir, él no es leal, que es lo que se le tiene que exigir siempre al amante y al amado, la lealtad. ¿No crees que se puede ser leal e infiel? Sí, se puede ser infiel y leal, pero el leal lo dice. El leal dice que ha sido infiel. ¿Tú no confiesas? ¿Cómo va a confesar esa los persona? cuernos Ni cuando los confiesa pones eso, ni segundo confiesa delante de nada. Nada. No, Tengo que decírselo yo a sus amantes. Tengo que decirle, mira, querida, te voy a decir una cosa. Ayer, en una entrevista de televisión, me ha dicho Quintero que se iba a quedar cojo. Pero lo diré. Lo diré. La cara de perverso, un primer plano, por favor. No le des el teléfono, Qué maldad. Jesús, que Sí, luego lo habla con No, las yo no mujeres. he dicho nada. Lo conozco Yo muy bien. solamente me limitaba a preguntar. Dices que delante de un mendigo tú sientes que la historia entera de la humanidad ha sido un fracaso. Sí. Bueno, a mí eso me parece, Antonio, un poquito exagerado y me gustaría llevarte un poco a Oriente. En Oriente hay el concepto del Dharma, como sabes, Sí, pero no, por pero lo cual yo no, uno es pero- hijo de sus obras. Sí, uno es es hijo decir, de uno sus no obras. descarga la responsabilidad de lo bueno o lo malo que le sucede en hombros ajenos, sino Aquí- que la asume. No, no hay nos- mendigos que pero tienen no nos ellos la alejemos culpa tanto, de ser lo mendigos. sé, hay muchos que tienen la culpa de ser mendigos, hay gente aficionada a todo. Y hay gente que está encantada con ser mendiga. Pero el mendigo niño, no es hijo de sus obras, es hijo de sus padres. Sí, pero tú no hablas del mendigo niño. Yo hablo hablas de un cualquier solo mendigo, de cualquier mendigo. En nuestra área de cultura, el hecho de que haya mendigos habla del fracaso tremendo de la humanidad. Una humanidad que consiente que alguien no tenga para comer. Eso es una humanidad, eso es una inhumanidad, es lo contrario de la humanidad. No, yo no. Tú pareces creer mucho en el Estado. En que el Estado venga a sacarnos Pero que las no, castañas del creo en la fuego. sociedad. Incluso dices que el Estado, además de hacernos vivir mejor, debería hacernos morir mejor. Sí, desde luego, por supuesto, eso es una misión del Estado. Pero todo lo contrario, de ese libro se desprende que yo, las labores que son puramente sociales, no creo que sean delegables en el octopus del Estado. Me parece que la sociedad tiene unos derechos y unas obligaciones que debe mantener ella siempre. Entre otras cosas, exigir al estúpido Estado que se crea para que la sociedad respire mejor, exigir al estúpido Estado que remedie las necesidades o que organice cómo se tiene que remediar eso. El Estado es el que se apropincua determinadas posibilidades y determinadas facultades que no tiene y para lo que no fue creado, como la de la droga. ¿A él qué le importa que alguien tome cocaína o que alguien se inyecte heroína? No le importa nada. Lo único que le importa es que esa gente pueda ser delincuente, pero no le importa nada la vida de esa gente. Insisto en lo que decía Antonio. ¿El ¿Tú qué? crees que somos responsables de lo bueno y lo malo que nos sucede o Que nos hay que sucede- culpar al otro? Que nos sucede Vicio a tan nosotros occidental. bastante responsables, sí, bastante responsables. Y de lo que sucede a los demás también bastante responsables. Bastante. Si cada uno verdaderamente cumpliera el oficio que él cree que tiene. Primero, tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros quién soy, dónde voy, qué es lo que quiero, y contestarnos de una manera sincera, porque esas respuestas las tenemos dentro de nuestro corazón. Y después de contestar eso, sabríamos qué queremos hacer, y si lo hiciéramos con todo el gozo, con todo el amor y con toda la entrega que necesita ese oficio, probablemente la sociedad sería muy distinta de cómo es. Descarguemos un poco la tensión. Es verdad que nunca has comido lentejas. Ya sabes tú por qué se lo pregunto. Sí, que le pregunte qué Sí, es lo sí. único que le queda por probar en Y esta dice, vida. las lentejas y que Sí. estaba en ello. Imagínese Estoy en ello, Los pero últimos estuve- 9 años has lo que comido habrá Estuve- hecho, lo que habrá sí, hecho en esta vida. He comido lentejas en Damasco. Ah, bien. He comido unas lentejas veteadas en Damasco porque con eso pretendieron, me dio un desmayo en el que estuve 2 días en coma prácticamente, y entonces cuando abrí el ojo había una cara de un señor que me dijo soy médico, y dije en francés, y le dije los médicos sirios tienen ustedes tan mala fama de envenenadores, y me dijo no lo voy a envenenar. Y comí a partir de ahí durante una semana yogur completamente lleno de sal y esas lentejas.
para subirme la tensión, porque me había quedado con 5,5. Le dije, ¿de mínima? Dijo, no, de máxima. Mínima no tenía. O sea que ya lo ha probado todo. Lo he probado todo, menos la carne de Jesús Quintero, por lo cual me haría caníbal con muchísimo gusto. Incluso, a pesar de lo que decíamos antes de la fidelidad, alguna orgía. Dice usted que ha probado, pero pequeñita. Sí. Bueno, sí, he probado, y además he probado, bueno, menos heroína en vena, he probado todas las drogas. Es mi oficio. Tengo que hablar de eso, tengo que hablar de todo. Tengo que hablar de todo. Es tu oficio. Es curioso que digas esto porque en el libro, Antonio, cuando Jesús te pregunta que si te gustaría vivir 1000 años, dices no, porque la vida más corta, de 80, de 90, 100 años, le da precisamente, es decir, esa muerte cercana le da intensidad, vehemencia, concentración a la vida. Claro. Pero frente a eso está el ars lunga vita brevis. No parece una respuesta de artista, porque a los artistas, desde la latinidad, siempre les parecía que la vida era demasiado corta para poder desarrollar su arte. No, la prueba es que cuando se dice vita brevis, los creadores siempre tienen mucha mayor intensidad e intención de crear, tienen urgencia. La vida entonces, si es corta, se hace urgente. El arte es largo y además no importa. Eso decía don Antonio Machado. Don Antonio, sus poemas don más Antonio, bonitos. hermosísimo, la parábola esa, Daba hermosísima. esperar, aguarda que la marea Aguarda que fluya, la marea sin que el fluya. partido ¿Se te atreve usted inquiete. a darme el nombre de algunos españoles que merezcan la pena? Mejorando lo presente. Mejorando... No voy No a se dar nombre atreve. de españoles. No es que no me atreva, es que ni lo sé. ¿Eh? No, Hay muy pocos que merezcan realmente la pena y de los vivos. Velázquez no y de los merece la vivos muy pena, pocos. o Picasso... Bueno, sí, todos esos, pero bueno, pero esos ya han muerto, por mucho que valieran Dice la pena. de los vivos no hay muchos que merezcan la No, pena. pero nunca, tampoco de los muertos, pero tampoco hay mucha gente que merezca la pena. Usted es muy partidario de emplear esa expresión coloquial estúpida de merecer la pena. ¿Qué es la pena? ¿Qué pena? ¿Merece la de muerte? El único que la merece aquí es usted. Pero eso lo sé, claro, cuando le pregunté si... Creo que hemos abolido la pena de muerte y la esclavitud demasiado pronto. Se enfadó mucho cuando le pregunté si ha escrito algo que merece la pena y me lo está guardando. No, es que es verdad, merecer la pena, pero qué expresión tan de vieja. Los próximos 5 minutos, Pelleja. señor Dragó, van a ser terribles. No va a haber próximos 5 minutos porque usted se va. Tú prefieres... Pero me voy ahora mismo. Jesús, ¿tú prefieres, si es que prefieres alguno, al Antonio Gala dramaturgo, al Antonio Gala novelista, al Antonio Gala poeta o al Antonio Gala entrevistado de televisión? Orador. Claro, porque él no lee. Esta misma mañana me he encontrado yo con alguien de un equipo que está coincidiendo con nosotros en este hotel. ciclistas. Un equipo ciclista. Están aquí Y arriba, entonces a lo mejor se oye algún ruido. Me ha dicho, están entrenando. Sí, y Usted me ha llegado dicho, pocas veces me gusta el primero mucho a la oírlo, montaña. don Antonio. Y le dije, pues procure leerme, a ver qué le parece. Bueno, ese es otro dedo en la llaga. Yo no sé si a ti te No, pasa... pero hay que... Perdón un segundo. Es Por decir, favor. es público y notorio que Es un piquito de oro. que el mejor gala es el gala oral, ¿no? Eso es todos los periodistas porque del tú país. no lees. Usted perdone, señor No Gala. perdono nada. Es que ¿Por le qué tengo que molesta perdonar? que no conozca su obra. Pero si es que no Es es que me que- moleste, si yo sé que usted es analfabeto, que lo único que hace es oír. Yo lo sé, Es que, claro, ya era hora de que lo supiera todo el cuando mundo. se escucha mucho es la mejor manera de saber cosas, Sí, el ¿no? otro día dijeron una frase de Pla que es muy bonita. La cosa de los pobres es escuchar. Sí, claro. Los Es pobres que- no es- tienen opinión, es que solo es- pueden escuchar. Claro. Y los periodistas de televisión, estos pues Y también, y de usted, radio. usted se siente rico. Yo no me siento rico, Don no me Antonio. siento, sencillamente me levanto y me largo. Como Don siga Antonio, señor interviniendo. yo una vez estaba en una cafetería de Sevilla, días cercanos a esa Semana Santa, a la de otro año, en la que vosotros hicisteis lo que dio pie al libro de 13 noches, y había dos señoras charlando, tomando allí un té, un café, y una de ellas le decía a la otra, estaban hablando del Jesús del Gran Poder, y le decía que ella iba a menudo, y que lo que más le gustaba del Jesús del Gran Poder era lo bien que escuchaba. Lo bien que escuchaba. Eso va en contra de lo que acaba usted de decir. ¿Por qué? De lo de que lo peor que hay en este mundo es los que escuchan y solo viven de Pero, escuchar. hijo Nada mío, menos que el usted Jesús no del tiene Gran ni la Poder. menor idea de cómo hubieran salido corriendo las dos viejas si les llega a hablar el Gran Poder. Hubieran salido con la braga al aire, vamos. Y a ti si- Despepitadas. Y a ti si se te aparece el Jesús del Gran Poder y te habla, ¿qué haces? Yo nada, contestarle si me pregunta y si no, oírlo, porque ante el gran poder yo soy un pobre. Entonces escucharía, pero hay que aclarar una cosa. Jesús del Gran Poder no es porque pueda mucho. En Andalucía el gran poder es lo que se hace por necesidad.
Cuando un niño dice no puedo, le dice su tata, pues haz un poder. Es ese poder al que se refiere, el gran poder, el que no quiere Polanco. El dedo que yo iba a meter antes en una llaga era el siguiente. Se dice que usted habla muy bien, tan bien como escribe, o mejor incluso de cómo escribe. Yo estoy harto, Antonio, de que a mí me digan que yo escribo como hablo o hablo como escribo, lo cual no es cierto. Pues yo sí, o sea, yo creo que tú sí. Tú hablas como escribes, escribes como hablas. Sí, yo creo que sí. ¿Para qué vas a llevar la contraria? Yo como sé. Pero hablar ¿Cómo sale voy a con saber mucha yo? facilidad. Te Y sale o no te sale, pero si sale con facilidad, escribir a mí no. también. Escribir me sale con facilidad. Hombre, luego tengo que reformar, corregir. Pero yo cuando me siento a escribir, que es un poco por ráfagas, pero cuando sé que voy a escribir, escribo de una manera muy fluida. Y soy de las pocas personas que creen en la inspiración. La inspiración es lo que matiza, da sentido y personaliza la obra de cada uno. Claro, pero es que a ti siempre te pilla trabajando, como decía Picasso, claro, y entonces funciona, claro, ¿no? yo estoy sentado, pero no conviene confundir la inspiración con la transpiración. Es decir, a las 9 yo desayuno, pero en la cama, in situ. 11 y media me levanto, trabajo, a las 2 menos cuarto me dan de almorzar, muy poquito. Hago otra cosa que se llama el clean, que lo hago siempre, y se congela la casa en su silencio mientras yo me traspongo un poco. Me levanto, trabajo a las 6 y cuarto, me dan el té, y a las 9 en general estoy otra vez en la cama y ceno en la cama. Es decir, me levanto muy poco. Y me levanto bien, no me levanto con mal humor, ni con un sentido de agradecerle a la vida un día nuevo, con una aurora maravillosa cuyas luces se han deslizado por los barrotes del balcón mientras yo... No soy un cursi. Entonces, la tostada, lo que hago con el es... aceite. No, nada de la tostada, con aceite. Eso será usted que tiene un estómago de hierro. No toma tostada con Naturalmente aceite. que no. Eso sí. Tomo papaya. Sí, la recomiendo. Y luego kéfir. Y luego 2 tazas de té. Tampoco es para echar barriga, pero No. es eso todo. Eso es todo lo que Eso tomas. es todo. Sí. En el desayuno sí. Y una galleta de este calibre, aunque esté feo señalar, que parto en 32 pequeños trozos para mis 4 perros. Le toca 8 trocitos a cada uno, para fomentar la unión, el respeto mutuo, la recíproca solidaridad y el hecho de saber que no tienen que impacientarse. Es una especie de comunión diaria. Jesús, hablábamos, lo habías puesto tú sobre el tapete de España y de los españoles. Está en el libro, pero incluso está subrayado en un recuadro al comienzo de uno de los capítulos. España, Ni tragedia, ni comedia, ni drama, farsa. Eso es verdad. España, comedia, tragedia o farsa. No, No, tragedia, y comedia él o contesta- drama. Y él contesta farsa. Farsa. Por eso tiene tanto interés el teatro de Valle Inclán, que por otra parte es irrepresentable. Pero por eso porque es lo que refleja mejor España. España siempre se ha creído que es un país como trágico. España siempre se ha creído que es un país como dramático, sangriento, de luchas cainitas. Eso pasa en todas partes. Cuando de verdad se da un golpe de Estado, aquí se da un alpargatazo, como el que se dio en el año 81. Y cuando se da de verdad una guerra civil, se hace esa guerra civil sin pies ni cabeza, que fue esa guerra no civil, porque anda que si llega a ser militar, esa guerra terrible de los 3 años, que más vale llamarle guerra de los 3 años y tengamos la fiesta en paz. Hoy, día 21 de enero, el día en el que se graba esta entrevista, no sabemos ninguno de los 3 lo que podrá pasar en el interregno entre el día de la grabación y el día de la emisión. ETA ha roto la tregua y ha asesinado en Madrid a un militar. ¿Qué tienes que decir al respecto? Se ha reanudado el crimen, era de esperar, se sabía. Y eso hace muy claro que el desastre nuevo sea un índice que señala implacablemente a los ambiguos y a los vacilantes. Sin la solidaridad de todos los demócratas en todos los campos y en todos los sentidos, no se verá aislada ETA, ni por tanto se frenará. De eso estoy absolutamente convencido, de que sobre la muerte no puede hablarse, porque ningún problema, por mucho que haya y se defienda lo que se defienda, se crea en la muerte, y todo diálogo tiene que hacerse en la vida, cualquier diálogo que sea, y me parece que pueden ser todos. ¿Tú convocarías el referéndum que pide Arzayus? Bueno, ¿Crees que esa sería una salida al laberinto? Pero yo, en todo caso, a lo mejor dejaba que Arzayus lo convocara. No lo convocaría desde aquí, dejaría a lo mejor que lo convocara él. Y salir de una vez de dudas.
Porque hay una cosa que es un poco infantil, el pedir para que se cabree alguien y diga no. El chinchar y chinchar y chinchar hasta que alguien dé la primera bofetada. Eso es muy de una cierta gente y hay que tener cuidado con eso. En ninguna parte de España, creo yo, a lo mejor me equivoco, se entiende lo que está pasando en el País Vasco, pero yo creo que en la parte de España en la que peor se entiende es Andalucía. Claro. Yo veo en los rostros de los andaluces, lo he visto esta mañana, verdadero estupor. Cuando se produce un atentado, seguramente porque el pueblo andaluz es uno de los pueblos menos violentos. Quiero contar que una existen sobre cosa, la tierra. quiero a los vascos y una de las ciudades fetiches mías es Bilbao, y lo quiero por encima de muchas otras. Y una vez vi en la calle Abades de Sevilla Vascos, qué raros sois, me lo has contado alguna vez. Vascos, qué raros sois. Eso es lo que le produce a un andaluz esa especie de frenopatía, esa especie de sinsentido, esa especie de pisoteo de la sociabilidad, del diálogo, de la paz, sobre lo que tiene que construirse todo, también la independencia, también la libertad, también los ideales. Tú que no sueles hacer juegos de palabras, eso dices, de eso presume en el libro, inventaste aquello de... ¿Cómo están los dos? Inventaste, entre ellos. Inventaste, que estamos conchavados, inventaste aquello de andaluz, en vez de andaluz. Sí. Le encantó a, ¿cómo se llamaba la filósofa que vino, que era discípula de Ortega, que vino María Zambrano? Le encantó, porque ella era muy de escribir sobre la luz. Y yo pongo siempre esa pequeña coma en el andaluz. Tú, hablando con Jesús Quintero de Paraísos, decís que a lo mejor, pero eso no se puede saber, el paraíso es el vientre de la madre, cuando el niño está todavía dentro de él. Hablas también del Caribe como hermosa tierra para paraísos y luego hablas, naturalmente, de Andalucía. Y dices, Andalucía tiene la posibilidad, tiene el clima, la indolencia y la gracia, tiene lo previo, la hermosura, la variedad, la fertilidad. Quizá lo malo del paraíso andaluz lo hemos puesto nosotros, supongo que te refieres a Jesús Quintero y a ti mismo. No, me refiero en general a todos los seres humanos, incluyéndote a ti. Que soy un poquito andaluz, como dije antes, de Aljaraque, pero verdaderamente Andalucía, añades, pudo ser el paraíso y en efecto Estrabón y Posidonio hablan de los tartesos como si habitasen un paraíso, el jardín de las Hespérides, donde las manzanas eran de oro, quizás se refirieran a las naranjas, y hablando del viejo rey Gerión y de sus rojos toros que levantaban a la luna la frente, y de Argantonio y del estaño, y de gentes pacíficas y hospitalarias que sonreían como reyes y de un pueblo cuyas leyes estaban escritas en verso, lo cuenta Estrabón. Bueno, dice cosas maravillosas, Antonio. No, pero déjalo seguir. Sí. No, decía que dice cosas maravillosas de Andalucía, pero vive en Madrid. No, yo cuando vivo aquí, al lado. Vive aquí, es verdad, que se ha mudado. No me he mudado, y cuando vivo en Madrid resulta que vivo en una calle que se llama Macarena, esquina a otra que se llama Triana, cosa que no has conseguido tú en tu puta vida. Yo vivo en Que Triana. vives al pie de la Torre del Oro y no sabes para qué. Bueno, yo siempre digo que el hoyo de las agujas de la cultura popular, la mayor concentración de cultura popular con la cual yo me he topado en mi vida está en ese triangulito tartésico, Huelva, Cádiz, Sevilla, y que me perdonen el resto de los andaluces, que también. Es verdad. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué eso se ha producido ahí, justamente, y no fuera? Yo creo que hay una cuestión de clima y de genes. Hay algo en que la gente ahí es capaz de autoironizarse. Cosa que, por ejemplo, los sevillanos no pueden. Los malagueños lo intentan, pero les sale fatal. Entonces, esa especie de potestad de ironía, esa especie de capacidad infinita de sonrisa ante todo, esa especie de encogimiento de hombros ante lo terrible, esa última frase de estaría de Dios, que remedia lo más grande de todo. Todo eso se hereda de padres a hijos y hace que aquello sea, si es necesario elegir algo que precisamente represente lo andaluz, lo más andaluz de todo, ese triángulo. España, un estado de ánimo, dices en el libro. ¿Qué estado? ¿Qué ánimo? Pero no, del estado no hablamos, pero es un estado inconsecuente, pero es un estado de ánimo. Me parece que España siempre depende de cómo te haya funcionado la digestión, de lo que hayas comido, de los daños que te hayan hecho las lentejas y el cocido. Es que el cocido no tuvo la guerra de la culpa de verdad de la guerra civil. La guerra civil es culpable del cocido, de las siestas, de los estados de ánimo. Y entonces, ¿por qué no nos ponemos un poquito de acuerdo en el estado de ánimo? ¿Por qué no
señalamos un horario en que todos estemos con buen ánimo para ver, de dialogar y de entendernos, porque lo que pasa es que no nos entendemos. Póngase usted de acuerdo con don Jesús. No, pero con Jesús, estos son fuegos de artificio. Jesús es una falla, como todo el mundo sabe. Entonces, esto pasa y Jesús y yo seguiremos siendo amigos absolutamente siempre, de eso estoy completamente convencido. Entonces, creo que es un estado de ánimo y que hablamos de la feria tal como nos va en ella. Siempre has dicho que, y lo repites en el libro, que no eres escritor por vocación, sino por destino. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, a mí no se me ha dado otra opción. Seguramente no hubiera elegido ser escritor, sobre todo después de haberlo sido. No hubiera elegido escribir, por esa razón que decía antes, porque hay veces en que los árboles no nos dejan ver el bosque y entonces el escritor debe retranquearse, debe irse de la vida para contarla mejor y debe vivir no para contar, sino para vivir más. Y es muy difícil la postura del escritor. A mí se me ha traído para que sea escritor, pero desde luego no para que esté alegre ni orgulloso de serlo. No sería escritor. Don Jesús, ¿usted cree que Antonio Gala, cuando escribe, cuando habla, escribe de él mismo y habla de él mismo o no? ¿O habla y escribe de otras cosas? Hasta tal punto que su próximo libro, del que no hemos hablado, se va a llamar... Ahora hablaré de mí. Inminente, Ahora saldrá a finales de marzo, ¿no? Ya no Ahora hablaré de mí, pero no es ni un libro, ni unas memorias, ni una biografía, no es nada, es una serie de anécdotas en que yo invito a los lectores que me han oído sobre asuntos a veces trascendentes y sobre las categorías y quizá subido en un coturno, lo invito a entrar descalzo en mi estudio y a sonreír con las anécdotas que me han sucedido y a ser un poco feliz. No doy opiniones en el libro, cuento cosas que supongo que me harán más conocido del lector y que me harán más próximo. Jesús, después de todas estas preguntas, ¿tienes una pregunta más que formular, Antonio? Sí, ¿Y ahora qué? eso es verdad. ¿Y ahora qué? Que es el título del libro de la biografía de Rafael, el cantante. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Ahora levantarnos y a seguir trabajando. Últimas palabras de 13 noches. Las pronuncia, las escribe el amanuense y notario Jesús Quintero y dicen así. Le pregunta Jesús a Antonio, ¿tiene usted algo contra mí? Y escribe, Jesús, después de tantas horas de amistad, de diálogo, de charla a veces apasionada hasta el enfrentamiento dialéctico, Antonio Gala sonríe, como el gato de Alicia, dejando la respuesta en el aire o en el viento, como diría Bob Dylan. Yo, por supuesto, contra él no solo no tengo nada, sino que le agradeceré eternamente el placer de estas 13 noches. Hasta siempre, señor Gala, fue un lujo compartir con usted la palabra. Hasta siempre, señor Gala. Hasta siempre, señor Quintero. Ha sido un lujo y un placer compartir esta entrega de negro sobre blanco con ustedes. Que los dioses de Tartesos les bendigan y que bendigan también a todas las personas que nos han escuchado, que os han escuchado. La semana que viene, más. Buenas noches.